Bien, entonces lo primero que vamos a analizar es 5 contextos macroeconómicos bajo un sistema de tipo de cambio flexible como el que tenemos en Chile. Recordemos que en el tipo de cambio flexible, el tipo de cambio o el precio del dólar viene determinado solamente por interacciones de oferta y demanda. Ya no hay una incidencia de la autoridad monetaria, entendamos Banco Central, o en un caso también puede ser el gobierno. ¿Ya? Entonces tenemos un primer gráfico que es el de la izquierda, donde es un gráfico común y corriente, con las tasas de interés en el eje vertical y el producto representado con Y en el eje horizontal. Entonces, comenzamos desde un primer escenario en donde hay un equilibrio IS-LM, ¿ya? IS1-LM. Tenemos una paridad de tasa de interés, es decir, la tasa de interés nacional es igual a la tasa de interés internacional, por ende no hay incentivos para la movilidad de capitales, es decir, no hay incentivos para que vengan inversionistas extranjeros con dólares, ni que los inversionistas chilenos o los que tienen dólares se vayan a invertir al extranjero. Sin embargo, como hay una política fiscal expansiva, que es este primer caso, se plantea un incremento del gasto público. ¿Ya? Como hemos estado revisando, el incremento del gasto público genera un desplazamiento de IS hacia la derecha, ¿ya? Hacia un IS2, en donde el objetivo de incrementar el gasto público es generar crecimiento económico, o sea, el ideal que está buscando el gobierno en este caso es llegar de I1 a I2, en donde I2 es mayor, es decir, un crecimiento económico o un mayor PIB. Ahora, cuando esto ocurre, también se generan presiones para incrementar las tasas de interés, que es esto que colocamos acá, ¿ya? Cuando hay presiones para aumentar las tasas de interés, ya se generan expectativas, ¿ya? Se generan oportunidades y atractivo para invertir en Chile. Es decir, si Chile fija mayores tasas de interés, puede estar dado por el hecho de que está creciendo, está generando crecimiento económico, entonces es importante aprovechar el alza de tasa de interés que puede tener lugar a partir de este acontecimiento. Entonces, ¿qué hacen los inversionistas extranjeros? Vienen a invertir a Chile y traen sus dólares, generando un exceso en la cantidad de dólares en el mercado de divisas chileno, lo que evidentemente hace caer su precio, ¿ya? Como el precio cae, hay un desincentivo a la exportación y hay un incentivo a la importación. Esto produce que la exportación neta, es decir, las exportaciones menos las importaciones, caigan, ¿ya? Esto produce un desplazamiento de IS nuevamente hacia la izquierda, pasando de IS2 a IS1. Este efecto también se conoce como crowding out o efecto desplazamiento, efecto expulsión, ¿ya? Puesto que lo que se pretende hacer con el gasto público no tiene lugar, puesto que se modifican, ¿ya? Las condiciones para un mercado de divisas, lo que hace bajar el precio, desincentivar la exportación, incentivar la importación y por ende no generar crecimiento económico. En el gráfico de la derecha tenemos en el eje vertical el tipo de cambio, precio del dólar, podríamos decir, y en el eje horizontal el producto nuevamente, con Y. ¿No? Tenemos dos LM, acá solo tenemos una, acá graficamos las dos LM solo para explicar que hay un efecto que se puede generar en el producto, pero LM es la misma, ya no tiene ninguna diferencia. Cuando hayan LM distintas se va a indicar respectivamente. Pero partimos de acá, de E1, es decir, un tipo de cambio inicial, un valor, un precio del dólar inicial, dado por un equilibrio IS1, LM con un producto 1, igual que en este punto. Sin embargo, como se planifica un incremento del gasto público,
se genera un desplazamiento de IS hacia la derecha, lo que genera presiones, ¿cierto? Se supone que vamos a crecer, generó presiones para aumentar las tasas, para atraer inversionistas extranjeros, para bajar el precio del dólar, lo que produjo finalmente que se desplazara IS nuevamente hacia la izquierda, ¿ya? Con un menor tipo de cambio. Pasamos de E1 a E2, ¿ya? En donde E2 es menor a E1. Eso es en relación a la primera política, la política fiscal expansiva, específicamente hablando de aumento del gasto público. Se pueden analizar todas las políticas fiscales, pero para este caso nos interesa centrarnos en esta en particular. Entonces se produce un crowding out. De aquí se dice que la política fiscal expansiva bajo un tipo de cambio flexible es inefectiva. Ya, esto es lo que sugiere el modelo de Mundell-Klem. Pasamos a una segunda política, que es una política monetaria expansiva. Tomamos el ejemplo específico de que el Banco Central aumenta la oferta de dinero, ¿ya? Es decir, un aumento de N. Tenemos los mismos gráficos, ya seguimos el tipo de cambio flexible. Entonces, en primer lugar, tenemos un primer equilibrio, ¿ya? ISLM. Ya podemos observar acá que hay una paridad en las tasas de interés, ¿ya? Y hay un equilibrio IS1 ELM1, ¿ya? Entonces tenemos el producto 1 y la tasa de interés. Pero el Banco Central, supongamos que determinó que teníamos que reactivar la economía. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, añadiendo más dinero al mercado. Entonces, ¿qué provoca esto? Como lo veíamos en el modelo ISLM, un incremento en la oferta monetaria de dinero desplaza LM hacia la derecha. De LM1 pasamos a LM2. Como hay mayor cantidad de dinero en el mercado monetario, ¿qué se supone que está pasando? Hay un exceso de dinero. Y si vemos el dinero como un bien, ¿qué pasaría con el precio de este bien? Disminuiría. Y como referenciamos en el video anterior, el precio del dinero lo vamos a definir, ¿cierto? O lo vamos a considerar sinónimo de lo que es la tasa de interés. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Bien, tenemos acá IS1 y LM2, ¿ya? Primer movimiento. Como hay un exceso de dinero, entonces la tasa de interés nacional es menor a la tasa de interés internacional por este incremento en la oferta de dinero. ¿Qué debería pasar con los inversionistas ahora, con los capitales? Van a buscar una mejor tasa en el extranjero, puesto que es más alta. Entonces el inversionista chileno y el inversionista extranjero que está en Chile sale al exterior a invertir su dinero. Por ende, en el mercado de divisas chileno, ¿ya?, se produce una escasez de dólares, lo que genera un incremento del precio del dólar. Esto, a nivel de curva IS, ¿cómo se traduce? Bueno, en que hay un incremento o hay un incentivo para la exportación, puesto que hay un tipo de cambio más atractivo, un precio de dólar más alto, y a la vez un desincentivo para la importación. ¿Y esto cómo se llama? Incremento en la exportación neta, lo que, tal como veíamos en el caso anterior, pero en este caso lo contrario, genera un desplazamiento de IS hacia la derecha también, ¿ya? Este desplazamiento de IS hacia la derecha genera un nuevo equilibrio dado por LM2 y S2, en donde hay un punto de equilibrio para I denominado I2, ¿ya?, que es un mayor producto que I1, es decir, el país está creciendo económicamente acá. Y también se vuelve, ¿ya?, a retomar la paridad en las tasas, puesto que, como mencionábamos hace un momento, el crecimiento económico incentiva el alza de tasas de interés, ¿ya? Entonces va nuevamente a tener incremento la tasa de interés nacional hasta que esto nuevamente sea una realidad. Por otro lado,
en el gráfico del tipo de cambio y producto, tenemos el primer equilibrio LM1 y S1, ya con un tipo de cambio 1, pero como pudimos ver, hubo un incremento en la oferta monetaria de dinero que permitió que pasáramos de LM1 a LM2. ¿Ya? Paralelo a eso, ¿qué ocurrió? Que se produjo un incremento, bueno, acá aparece como G, esto lo voy a modificar antes de enviar la diapositiva, pero acá lo que estamos hablando es de XN, ¿ya? No de G. XN, exportación neta. ¿Y esto qué configura? Bueno, un nuevo equilibrio IS-LM, IS2-LM2 con un mayor producto y con un tipo de cambio más alto. ¿Ya? Esto es en relación a la política monetaria expansiva. Seguimos avanzando. Política comercial. ¿Ya? En este caso una política de comercio exterior. No es novedad de que Chile desde aproximadamente el año 2000, año 98, haya comenzado con la progresión de la liberalización de sus mercados. ¿Ya? Es decir, generar acuerdos comerciales ha sido una de las prioridades en temas de relaciones exteriores, puesto que se ha considerado que la economía chilena es un país muy potente en temas de exportación. Entonces, por ejemplo, con China se han firmado muchos tratados de libre comercio que han permitido que finalmente las barreras arancelarias y pararancelarias vayan disminuyendo con el paso del tiempo. En este caso vamos a suponer una disminución, ¿ya?, en el arancel de importación. Entonces todos los productos provenientes del extranjero que sean importados por Chile van a tener una disminución en el arancel. ¿Qué es lo que debería ocurrir? En términos generales, debería haber un incentivo a la importación. Entonces, tenemos el primer gráfico con un primer equilibrio IS1-LM.A, donde hay un equilibrio Y1 y en donde hay una paridad de tasas. Sin embargo, como hay una disminución de los aranceles de importación, se produce un incremento en la importación. La importación tiene la característica de que los bienes son obviamente internalizados al país, pero el dinero de estos bienes va a quedar a otro país. Entonces, como que Chile está perdiendo dinero de alguna forma. Entonces, por esta razón, el aumento de la importación genera un desplazamiento de IS hacia la izquierda, en este caso, de IS1 a IS2, ¿no? Moviéndonos al punto D, en donde hay un menor producto, ¿ya? Y 2. En este punto, ¿qué está ocurriendo también? Bueno, que la tasa de interés nacional es menor a la tasa de interés internacional. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, cuando el país pasa por periodos de desaceleración económica o en donde no se cumplen las proyecciones de crecimiento económico, tal como ha pasado en el último tiempo, el Banco Central determina recortar las tasas de interés. ¿Ya? Entonces eso es lo que está graficando esta parte. Que eventualmente el Banco Central podría comenzar a recortar las tasas de interés para reactivar la economía. Entonces, bajo este escenario, ¿qué es lo que va a pasar con los inversionistas? Que van a buscar tasas de interés en el extranjero. Por ende, se va a producir una escasez de dólares que va a aumentar su precio. Ese aumento en el precio del dólar genera que la exportación tenga un incentivo ahora y todo regrese a la normalidad, puesto que lo que se perdió producto de un incremento de importación va a ser recuperado a partir de un incremento nuevamente en la exportación, a partir de un alza en el tipo de cambio, volviendo al punto A, en donde hay un producto I1 y las tasas de interés permanecen iguales. Por otro lado, en cuanto al mercado de divisas, tenemos este primer equilibrio, ¿cierto? IS1, LM, ya en este caso LM no varió, ¿cierto? Solo para graficar el desplazamiento que se produce en el producto.
Entonces, a partir del incremento en la importación, pasamos de A a B. Paréntesis, importación lo denoté como IM en este caso. Ya en algunos libros aparece como M. Ya las dos son válidas. Para diferenciar de M como oferta de dinero. Entonces pasamos de IS1 a IS2, en donde I2 es menor a I1, ¿cierto? Donde hay una desaceleración económica. Pero como pudimos ver, esto que ocurre con las tasas genera que el tipo de cambio aumente, ¿cierto? Y esto que produjo que volviéramos a IS1 tal como estaba, producto de que lo que se perdió por importación se ganó o se recuperó nuevamente por el lado de la exportación, que aprovechó un tipo de cambio al alza. Cuarto escenario, cuarto contexto. Aumento de tasa de interés internacional. Esto ocurrió en el fines del año 2018, en pleno conflicto comercial entre China y Estados Unidos. El presidente Donald Trump consideró relevante revalorizar de alguna manera la economía norteamericana. ¿A partir de qué? De un incremento de las tasas de interés. ¿Ya? Entonces, tal como el Banco Central puede fijar una mayor o menor tasa, la Reserva Federal de los Estados Unidos también puede hacerlo. La diferencia es que la economía estadounidense tiene un protagonismo y un impacto mayor al que evidentemente puede generar la economía chilena. Entonces, en este caso, partimos del equilibrio punto A, donde hay paridad de tasas, ¿cierto? Son iguales. Y tenemos un producto denotado por I1. Producto Interno Bruto, renta, ingreso denotado por I1. Sin embargo, ¿qué está ocurriendo? Que hay un alza, ¿cierto? Se produce un desajuste en las tasas de interés producto de un aumento en la tasa de interés internacional, que es lo que aparece acá. ¿Qué va a pasar a nivel de inversionistas o de capitales? Estos van a llevar su dinero donde hay mayores tasas, es decir, en el extranjero. De esta forma se va a producir una escasez en el mercado de divisas chileno, aumentando su precio, y lo que va a tener incidencia en un aumento de la exportación. El aumento de la exportación genera un desplazamiento de IS hacia la derecha, encontrándose en este punto. ¿Ya? Va a generar crecimiento económico. ¿Por qué? Porque hay un mayor tipo de cambio que beneficia al sector exportador. Ahora, ante la pregunta, ¿cómo esto vuelve a la normalidad? Bueno, como el país va a estar creciendo, ¿qué es lo que hace el Banco Central comúnmente cuando el país crece? Aumenta las tasas. Entonces, si este crecimiento económico se sigue manteniendo, va a haber nuevamente una variedad de tasas de interés que posteriormente también va a generar un ajuste gradual de lo que es el tipo de cambio, pero por la interacción de oferta y demanda. Desde el punto de vista del tipo de cambio, nuevamente nos encontramos con dos LN, pero que son la misma. Entonces tenemos el primer punto A, en donde hay un tipo de cambio E1, pero que producto del desajuste de estas tasas que tuvo incidencia en la movilidad de capitales hacia el extranjero, que produjeron escasez en el mercado de divisas e incremento del precio, entonces pasamos de E1 a E2, es decir, un tipo de cambio más alto que configuró un punto B con IS2, la LM original, pero con un producto I2 mayor a I1, es decir, hay crecimiento económico. ¿Ya? Por último, para esta parte, vamos a analizar lo que ocurre con el cobre. El cobre que tiene incidencia y bastante incidencia en la actividad económica nacional, de donde proviene el principal flujo de ingresos para la economía. Entonces, parece pertinente poder analizar qué ocurre también en este caso particular. Lamentablemente, en los últimos años, el escenario para el cobre chileno no ha sido muy positivo. Esto a partir de disminuciones constantes en la demanda internacional de este metal. Entonces, hablemos de países como China, algunos países de Europa, Estados Unidos, principales compradores de cobre, particularmente el caso de China, en donde la utilización del cobre ya no está teniendo la misma valorización que tenía hace años atrás. Entonces se está optando por otros metales de similares, incluso mejores características, por ende hay una disminución en la demanda.
Sumado a esto están las crisis constantes o los conflictos comerciales que han tenido lugar entre distintos países, ¿ya? Entonces, vamos a partir del escenario en donde hay una reducción de la demanda mundial de cobre. Lamentablemente, la industria del cobre es tan relevante que no puede paralizarse ni ajustarse de manera instantánea. Entonces, ante una reducción de la demanda de cobre, las empresas chilenas siguen produciendo hasta cierto punto. ¿Esto qué hace? Que haya un exceso de cobre en el mercado. Como hay un exceso de cobre, el precio del cobre disminuye, ¿ya? Como el precio del cobre disminuye y además hay una menor demanda, el flujo de dólares por concepto de cobre al país es menor, ¿ya? ¿Esto qué genera? Que como hay una menor cantidad de dólares en el país, el precio del dólar se incrementa, ¿ya? Entonces por eso siempre se habla de que por qué está esta relación inversa entre el cobre y el dólar. Baja el cobre, baja la cantidad de cobre, sube el precio del dólar y viceversa. Entonces en este caso, en primer lugar, vamos a partir de este equilibrio, el punto A, con LM y S1, en donde hay una paridad de tasas nacional e internacional, y el punto de equilibrio para el producto y 1. Sin embargo, a partir de la reducción de la demanda de cobre, se produjo un desplazamiento de IS hacia la izquierda, configurando este nuevo punto en donde tenemos un menor producto y en donde hay un desajuste de las tasas y desaceleración económica. Entonces el Banco Central recorta las tasas, valorizando más la tasa internacional, lo que para el inversionista es salir del país, llevar los dólares al extranjero, y esto va a provocar evidentemente un alza en el tipo de cambio, que si bien por el lado del cobre no va a ser tan bien aprovechado, por el lado del resto del sector exportador, como el sector frutícola, el sector agrícola, el sector agroindustrial, el sector forestal, el sector pesquero y acuícola, por mencionar algunos, sí va a ser aprovechado. Entonces van a exportar quizás lo mismo, pero un mayor tipo de cambio, lo que evidentemente va a aumentar el valor de la exportación neta, devolviendo, ¿cierto?, este retroceso de IS hacia lo que era originalmente IS1, manteniendo el equilibrio, y como vamos a recuperar el crecimiento, el Banco Central en algún momento va a reajustar las tasas. Ahora, este tema de las tasas, de repente puede ser que en lo concreto pase y de repente es solo una expectativa, ¿ya? Lo importante es que las tasas siempre se van ajustando en función de lo que ocurre en las economías. Ahora, desde el punto de vista del mercado de divisas, tenemos nuestro primer punto acá, ¿cierto? IS1, LM, es la misma LM, pero producto de la reducción en la demanda de cobre, disminuyeron las exportaciones en Chile, pasamos del A a B, en donde IS se contrajo, ¿ya? Sin embargo, esto alteró las tasas de interés o generó expectativas en lo que podía pasar con las tasas de interés, en donde la movilidad de capitales inmediatamente comienza a actuar, es decir, el inversionista extranjero va a buscar una mejor tasa al exterior, deja escasez en el mercado de divisas, aumenta el precio del dólar, incentiva la exportación, recuperamos la exportación neta y por ende volvemos a la IS que teníamos originalmente, pero con la característica de que el tipo de cambio es mayor. Pasamos de E1 a E2. Esto en relación a lo que ocurre con un tipo de cambio flexible, ¿ya? En el siguiente video vamos a ver lo que ocurre con el tipo de cambio